con orientación, por supuesto, del doctor Felipe Torres, a quien agradecemos su participación en todas las charlas, ¿no? Adelante, Claudita, te doy el pase para que puedas empezar tu charla. Gracias, doctora. ¿Se ve la imagen? Sí, se ve claro. Listo. Buenas noches con todos. El tema a desarrollar el día de hoy es de emergencias a cargo de mi persona, Claudia Vera Chacchi, médico residente de primer año del Instituto Nacional de Oftalmología. Dentro de los objetivos a desarrollar en lo que va a ser la charla, van a ser describir y ejemplificar lo que va a ser el concepto de emergencias, describir las características de lo que va a ser el objeto, la imagen y las lentes dentro del sistema de lentes, describir las emergencias en objetos e imágenes en el infinito y conocer la importancia de la efectividad de la lente. Vamos a iniciar definiendo lo que va a ser la emergencia. La emergencia es el grado de divergencia o convergencia de los rayos y que a su vez es inversamente proporcional a la distancia. ¿Qué quiere decir divergencia? Divergencia significa que los rayos van a tender a alejarse unos de otros, ¿no? A lo que también le llamamos vergencia negativa. Y lo que va a ser la convergencia va a ser cuando estos rayos tienden a acercarse entre ellos, a lo que también vamos a denominar vergencia positiva. La fórmula de emergencia va a ser igual a 1 entre lo que va a ser la distancia que se encuentra entre el punto objeto y lo que va a ser la lente, o entre lo que va a ser la distancia entre la lente y lo que va a ser el punto imagen. Y esto va a estar expresado en lo que va a ser metros. Para poder comprender mejor lo que va a ser la definición que la emergencia es inversamente proporcional a la distancia, vamos a tener esta imagen de la cual vamos a observar que mientras una lente se localice a una menor distancia de lo que es el punto objeto, va a recibir la mayor parte de lo que van a ser los rayos divergentes de esta, ¿no? A diferencia de lo que va a ser una lente más lejana, en la cual va a recibir una menor cantidad de rayos de luz que van a provenir de este punto objeto, ¿no? Por lo que deducimos que a una menor distancia vamos a tener una mayor vergencia y a lo que va a ser una mayor distancia vamos a tener una menor vergencia. Para poder plasmar lo que van a ser estos conceptos, he traído una serie de ejercicios en los cuales aquí vamos a poder observar, ¿no?, lo que va a ser un punto objeto del cual están saliendo lo que van a ser rayos divergentes, es decir, rayos que se van a alejar unos de otros, ¿no? Y esos rayos, por consenso, van a ser negativos. ¿No? Vamos a ver también que vamos a tener 3 puntos, ¿no? El punto A, B y C, que van a estar localizados a diferentes distancias de lo que va a ser el punto objeto. Entonces, vamos a reemplazar mediante la fórmula de emergencia que ya hemos mencionado, ¿no? Lo que va a ser para el punto A, que vendría a ser 1 entre lo que va a ser la distancia en metros, que en este caso sería 0.25 metros, que va a ser expresado con el signo negativo, ya que estamos en lo que van a ser rayos divergentes, ¿no? Por lo tanto, obtendríamos menos 4 dioptrías. En el caso de lo que va a ser el punto B, sería la ecuación 1 entre lo que va a ser 0.5, que va a ser la distancia en metros, también con el signo negativo, lo que nos daría menos 2 dioptrías, ¿no? Y en el caso del punto C, localizado a 1 metro, sería 1 entre menos 1, entre menos 1 metro, que va a ser igual a lo que va a ser menos 1 dioptría. ¿No? Por lo tanto, aquí vamos a poder observar, ¿no?, que a una menor distancia vamos a obtener una mayor vergencia, ¿no? Y lo que va a ser
mayor distancia vamos a obtener una menor vergencia. En este otro ejemplo vamos a poder observar, ¿no? Lo que va a ser una imagen donde vamos a encontrar rayos convergentes, es decir, que los rayos se van a acercar hacia lo que va a ser el punto imagen, ¿no? Y estos rayos, por consenso, van a ser positivos. Entonces vamos a realizar lo que va a ser el reemplazo, ¿no? En el cual vamos a tener que para el punto A, que está localizado a 2 metros del punto imagen, sería 1 entre más 2, ¿no? Lo que nos daría más 0.5 dioptrías, ¿no? En el caso del punto B, localizado a 1 metro, sería 1 entre más 1, lo que nos daría más 1 dioptría, y en el caso del punto C sería 1 entre más 0.5, que sería más 2 dioptrías, ¿no? Nuevamente, ¿no? A una mayor distancia tenemos una menor vergencia y a una menor distancia tenemos una mayor vergencia. Aquí les he traído lo que va a ser la ecuación del fabricante de lentes, que ya ha sido explicada a detalle en la charla anterior, ¿no? Y de esta ecuación vamos a deducir que lo que va a ser la vergencia del objeto va a ser igual a lo que es el índice de refracción del primer medio entre lo que va a ser la distancia que obtenemos de lo que es el objeto hacia lo que va a ser la lente, ¿no? Y lo que va a ser la vergencia de la imagen va a ser igual a lo que va a ser el índice de refracción del segundo medio entre lo que va a ser la distancia que encontramos entre la lente y lo que va a ser el punto imagen, ¿no? A su vez, la P va a estar representada por el poder de la superficie de la lente, que es igual al índice de refracción del segundo medio menos el índice de refracción del primer medio entre el radio de la curvatura. Sin embargo, en esta ecuación vamos a ver, ¿no? Que se halla el poder de la superficie de la lente. Para poder hallar lo que va a ser la potencia total de lo que va a ser esta lente, vamos a utilizar esta ecuación, que va a ser la ecuación de la lente delgada, ¿no? Y esta ecuación va a utilizar lo que va a ser la suma tanto de la superficie anterior de la lente como de la superficie posterior. Entonces, esta va a estar expresada como lo que va a ser el índice de refracción del primer medio entre lo que va a ser la distancia que ocupa el punto objeto de la lente, más lo que va a ser la potencia, que en este caso sería una potencia combinada tanto de la superficie anterior como de la superficie posterior, ¿no? Que va a ser igual al índice de refracción del segundo medio entre lo que va a ser la distancia de lo que va a ser la lente a lo que va a ser el punto imagen. Como sabemos, en nuestro caso vamos a utilizar, ¿no? Un único medio, que sería lo que es el aire, cuyo índice de refracción sería 1. Por lo tanto, vamos a sustituir lo que van a ser las fórmulas y tendríamos que lo que va a ser la vergencia de lo que va a ser el objeto sería 1 entre la distancia que hay entre lo que es el punto objeto y la lente. Y al igual en la vergencia de lo que va a ser la imagen sería 1 entre lo que va a ser la distancia que hay entre la lente y lo que va a ser el punto imagen, ¿no? Ambos expresados en metros. Ahora vamos a hablar acerca de lo que va a ser la ampliación transversal, ¿no? Que ya había sido detallada en la charla anterior y que nos quería decir, ¿no? Que esta va a ser igual a la proporción entre lo que va a ser la altura de la imagen entre lo que va a ser la altura del objeto, ¿no? Y acá vemos cómo lo que va a ser este objeto, ¿no? Al pasar por lo que va a ser una lente, va a formar lo que va a ser una imagen, ¿no? Y vemos que en relación con lo que van a ser el eje óptico, se está formando lo que van a ser los ángulos θ, ¿no? Que van a ser ángulos opuestos, por lo tanto van a ser el mismo ángulo, ¿no? Del mismo valor. Entonces, gracias a lo que va a ser esto, vamos a poder deducir que las tangentes de estos ángulos van a ser iguales. Por lo tanto, la tangente de este primer ángulo θ va a estar conformada por la altura del objeto entre lo que va a ser la distancia que existe entre el objeto y la lente, ¿no? Y esta va a ser igual a la tangente de este otro ángulo θ, que sería lo que va a ser la altura de la imagen entre lo que va a ser la distancia que existe entre la lente hacia lo que va a ser la imagen. Despejando lo que va a ser esta ecuación, obtendríamos, ¿no? Que lo que va a ser la distancia de la imagen sería entre lo que va a ser la distancia del objeto, sería igual a lo que va a ser la altura de lo que va a ser la imagen entre lo que va a ser la altura del objeto.
Ya habíamos definido también que la vergencia de lo que va a ser la imagen, ¿no? Es igual a 1 entre lo que va a ser la distancia que existe entre lo que va a ser la lente y lo que va a ser el punto imagen. Entonces, despejando esta ecuación, vamos a obtener que lo que va a ser la distancia imagen va a ser igual a 1 entre lo que va a ser la vergencia de la imagen. Y en el caso de lo que va a ser el objeto, ¿no? Despejando la ecuación, vamos a tener que el objeto va a ser igual a 1 entre lo que va a ser la vergencia del objeto. De esta manera vamos a poder reemplazar, ¿no? Estas ecuaciones en la ecuación previamente señalada, ¿no? Y obtendríamos que la altura de lo que va a ser la imagen entre lo que va a ser la altura del objeto sería igual a lo que va a ser 1 entre la vergencia de la imagen. Todo esto dividido a 1 entre la vergencia del objeto, ¿no? Dándonos como resultado que la altura de la imagen entre la altura del objeto es igual a la vergencia del objeto entre la vergencia de la imagen, ¿no? Y es así como podemos realizar los cálculos de ampliación transversal por medio de lo que van a ser las vergencias tanto del objeto como de lo que va a ser la imagen. Entonces, el objeto se va a definir como la fuente. Claudita, solamente para puntualizar lo anterior, ¿ya? Sí, doctor. A ver, ampliación transversal, ¿a qué te sabe? O sea, ¿qué cosa quieres decir con ese término? Para que no quede en el aire. Si yo te digo, tengo una ampliación transversal de 1.5, ¿qué suena para ti? La ampliación transversal yo lo he entendido como es el grado en el que la imagen puede ser menor o mayor que lo que es el objeto, ¿no? En el caso de que una ampliación transversal, por ejemplo, fuera 4, nos estaría indicando, ¿no? que la imagen sería 4 veces más grande que lo que es el objeto. Correcto. O sea, eso es importante. Estamos hablando de tamaño, ¿ok? Acuérdense, cuando quieren hablar de tamaño transversal o axial, si quieres también de volumen, ¿ya? Son dos cosas diferentes, tamaño y volumen. Y si hablamos de angular, estamos hablando de qué tan cerca o qué tan lejos se ve esa imagen. Es más o menos el concepto que tenemos que tener en cuenta para poder aplicar, si alguien te pregunta, oye, ¿qué tan grande es tu imagen en este sistema? Oye, ¿sabes que esta imagen es la mitad del objeto, ¿no? Oye, ¿sabes que esta imagen tiene un signo negativo o positivo? Que también puede ser el caso, que te va a indicar si la imagen es derecha o inversa, ¿no? O sea, ese tipo de cosas tenemos que acordarnos. Ampliación transversal o lineal, solamente se habla de una ampliación o magnificación, si quieres llamarlo así, de la imagen, ¿ok? En tamaño, pues de tamaño, ¿ya? Listo, sigue. Listo. Ahora vamos a entrar a lo que es la definición de lo que es el objeto, ¿no? Y el objeto sería la fuente de donde van a provenir los haces de luz. Y este objeto puede ser tanto real como virtual, ¿no? Un objeto real se define como un objeto del cual van a salir los rayos de manera divergente y se va a localizar a lo que va a ser la izquierda de la lente o delante de esta. En el caso de lo que va a ser un objeto virtual, vamos a tener que los rayos que lo van a conformar van a ser rayos convergentes, ¿no? Y este se va a localizar hacia lo que va a ser la derecha de lo que va a ser la lente, ¿no? Este concepto de objeto virtual lo voy a tocar a mayor profundidad en las diapositivas posteriores. Una aclaración, dale para atrás. Fíjense, acuérdense de un detalle para los nuevos, ¿ya? Tienen el lente y a la izquierda del lente, como ustedes lo están viendo, a la izquierda es el espacio virtual, ¿cierto? Y a la derecha es el espacio real. O sea, todo lo que está al lado izquierdo es negativo, todo lo que está al lado derecho es positivo. Todo lo que está al lado derecho va a tener vergencia positiva. Acuérdense de ese detalle para los problemas. Todo lo que está al lado izquierdo tiene vergencia negativa. Entonces, cuando hablamos de objeto virtual es un concepto que lo van a entender como un concepto matemático. Es bien difícil encontrar un objeto virtual, o sea, un objeto que no existe, sino que está al lado derecho. Pero acuérdense, ese objeto virtual siempre va a generarles vergencia positiva. Y esa es la base que vamos a ver de los telescopios
especialmente el Galilei. Para que entiendan cómo funciona un telescopio Galilei, van a tener que manejar este concepto, ¿ok? Del objeto virtual. Por eso que acá tenemos que tener en cuenta lo que dice Claudia, que poco a poco después les va a explicar lo que significa un objeto virtual, ¿no? Sí, Claudia. Listo. En cuanto a lo que va a ser la imagen, es la fuente a donde van a ir los haces de luz, ¿no? Y esta imagen también puede ser real o puede ser virtual, ¿no? En el caso de lo que va a ser la imagen real, este sí se puede enfocar en una pantalla y se va a localizar a lo que va a ser la derecha de la lente y está formada por la convergencia, ¿no?, de los rayos que vienen a partir de la lente. En el caso de lo que va a ser la imagen virtual, esta no se va a poder enfocar en una pantalla y se va a localizar a lo que va a ser la izquierda de la lente, ¿no? Y es formada por lo que van a ser las prolongaciones de los rayos divergentes que se han formado a partir de esta lente. Y se localiza hacia lo que va a ser la izquierda de la lente, como hemos mencionado. En lo que van a ser las lentes, lo que se encuentra a la izquierda, ¿no?, como sabemos, va a tener signo negativo y lo que se encuentra a la derecha va a tener signo positivo. Entonces, en el caso de lo que va a ser una lente biconvexa, convergente o también llamada positiva, vamos a ver, ¿no?, que esa lente va a generar la convergencia de lo que van a ser los rayos, ¿no? Y estos van a converger en lo que va a ser en el punto focal, ¿no? Y vamos a ver que la distancia entre la lente al punto focal se va a llamar la distancia focal y siempre va a ser positiva, ¿no? Y estos rayos agregan estas lentes agregan vergencia. En el caso de lo que van a ser los lentes que van a ser bicóncavos, divergentes o negativos, vamos a ver, ¿no?, que estos lentes lo que van a ocasionar va a ser la divergencia, ¿no?, de lo que van a ser los rayos, ¿no? Y el punto focal se va a formar por la prolongación de lo que van a ser estos rayos, pero a lo que va a ser la izquierda de la lente o por delante de esta, ¿no? Por lo tanto, la distancia entre el punto focal y la lente sería negativa. En el caso de lo que va a ser esta potencia de los lentes, se va a definir 1 entre lo que va a ser esta distancia focal, ¿no?, que también lo vamos a poder expresar mediante lo que van a ser las dioptrías. Para poder entender un poco lo que son estos conceptos que acabamos de mencionar, vamos a desarrollar este ejercicio, el cual nos dice que se va a colocar un objeto, ¿no? Ese sería el objeto, frente a lo que va a ser una superficie de refracción que va a tener una potencia positiva, ¿no?, de más 10 dioptrías. Entonces, lo que nos pide es hallar la vergencia de la imagen. Pero para hallar la vergencia de la imagen, primero vamos a hallar lo que va a ser la vergencia del objeto, ¿no? Como ya habíamos definido, la vergencia del objeto va a ser igual a 1 entre la distancia que va a haber entre el objeto y lo que va a ser la lente, expresada en metros, por lo que vamos a reemplazar, ¿no?, y sería 1 entre 0.25 porque hemos convertido los centímetros a metros, lo que nos daría menos 4 dioptrías, ¿no? Menos porque ya habíamos mencionado que lo que va a estar delante de la lente va a tener el signo negativo y lo que va a estar detrás de la lente va a tener el signo positivo. Entonces ahora vamos a hallar, ¿no?, lo que va a ser la vergencia de la imagen. En cuanto a lo que va a ser la vergencia de la imagen, pues vamos a reemplazar, ¿no?, y la vergencia de la imagen es igual a lo que va a ser la suma tanto de la vergencia del objeto como del poder de la lente. Y en este caso nos daría más 6 dioptrías, ¿no? Seguidamente vamos a hallar lo que va a ser la distancia a la cual se va a formar esta imagen, ¿no?, respecto a lo que va a ser esta lente. Y para esto vamos a reemplazar, ¿no?, lo que va a ser con la fórmula que conocemos, ¿no?, que la vergencia va a ser igual a 1 entre la distancia, ¿no? Conocemos la vergencia en este caso que sería más 6, ¿no? Y vamos a despejar la ecuación obteniendo que la imagen se forma a 16.6 centímetros con respecto a lo que va a ser el lente. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿no?, ¿cuál es la vergencia de la imagen? La vergencia de la imagen sería más 6 dioptrías.
¿Y dónde se coloca esta imagen? Pues esta imagen se va a colocar a la derecha de lo que va a ser la lente, ¿no? Y entonces, ¿esta imagen sería real? Pues entonces la imagen sí sería real porque se está localizando a la derecha de la lente, ¿no? En una posición positiva. En cuanto a lo que va a ser este otro ejercicio, vamos a ver que se va a visualizar un objeto a lo que van a ser 20 centímetros por detrás de una lente que va a tener una potencia negativa de menos 15 dioptrías. Entonces, la pregunta es, ¿el objeto sería real o sería virtual? Entonces, en este caso tendríamos, ¿no?, lo que es un objeto virtual porque se va a localizar por detrás de lo que va a ser esta lente. ¿Y dónde se colocaría la imagen? Para hallar lo que va a ser la distancia donde se va a colocar la imagen, primero vamos a hallar nuevamente la vergencia del objeto, ¿no? Y la vergencia del objeto, reemplazando, nos dice que sería 1 entre lo que va a ser la distancia a lente expresada en metros, que sería 0.2, y esto nos va a dar un resultado de más 5 dioptrías, porque en este caso estamos localizándonos, ¿no?, al lado derecho, ¿no?, cuyo signo va a ser siempre positivo. Posteriormente vamos a hallar lo que va a ser la vergencia de la imagen, ¿no? Y esta vergencia de la imagen la vamos a hallar sumando lo que va a ser el poder de la lente con lo que va a ser la vergencia del objeto, lo que nos va a dar menos 10 dioptrías, ¿no? Y para poder hallar lo que va a ser la distancia a la cual se ha formado esta imagen, vamos a reemplazar nuevamente y vamos a obtener, ¿no?, que la distancia a la cual se forma la imagen respecto a la lente va a ser de 10 centímetros. Entonces, donde se va a colocar la imagen, pues se va a colocar a 10 centímetros de lo que va a ser la lente, ¿no? Y esta imagen sería real o virtual. En este caso, la imagen sería virtual, ¿no?, porque se va a localizar delante de la lente. Ahora vamos a pasar a explicar ¿no?, lo que van a ser las vergencias en lo que van a ser combinaciones de lentes. Se dice que los sistemas focales están conformados por varias lentes, ¿no?, y que para poder desarrollarlo vamos a iniciar resolviendo de manera independiente cada lente. Es decir, tenemos a lo que va a ser el punto objeto, ¿no?, y este punto objeto va a atravesar lo que va a ser la primera lente, ¿no? Y esta primera lente va a formar lo que va a ser su punto imagen, ¿no? Y este punto imagen va a llegar a formar lo que va a ser también el punto objeto, pero de lo que va a ser la segunda lente, ¿no? Y este nuevo punto objeto va a formar a su vez, ¿no?, lo que va a ser un punto imagen, y este punto imagen va a llegar a ser también lo que va a ser el punto objeto del siguiente lente, ¿no? Y así sucesivamente. Para poder entenderlo, vamos a tener este ejemplo, ¿no?, en el cual nos dice que un sistema que va a estar constituido por lo que van a ser dos lentes delgadas, ¿no? Nos dice que la primera va a tener una potencia de más 5 dioptrías, ¿no? Y la segunda va a tener una potencia de más 8 dioptrías, ¿no? Y ambas van a estar separadas por 45 centímetros, ¿no? Y nos dice que el punto objeto, ¿no?, de la primera lente se va a ubicar a 1 metro de esta, ¿no? Entonces nos pregunta, ¿dónde se formará la imagen? Para ello, vamos a comenzar hallando lo que va a ser la vergencia del objeto, ¿no? Como ya habíamos mencionado, estos sistemas se van a realizar por partes, ¿no? Primero vamos a calcular los valores referente a lo que va a ser la primera lente. Entonces hallamos lo que va a ser la vergencia de lo que va a ser el objeto hacia la primera lente, a lo cual obtendríamos, ¿no?, que va a ser 1 entre la distancia, que va a ser de 1 metro, y como resultado tendríamos menos 1 dioptría, ¿no? Para poder hallar lo que va a ser la vergencia de la imagen, tendríamos que sumar lo que va a ser el poder de la lente con la vergencia del objeto, ¿no? Y reemplazando nos saldría más 4 dioptrías. Seguidamente vamos a hallar la distancia a la cual se va a formar este punto objeto, ¿no? Y vamos a realizar lo que va a ser el reemplazo, ¿no?
sabiendo que lo que va a ser la vergencia de la imagen va a ser de más 4 dioptrías, y obtenemos que la imagen se va a formar a más 25 centímetros de lo que va a ser la primera lente, ¿no? Y ya que conocemos la distancia entre lo que van a ser ambas lentes, que es 45 centímetros, podemos hallar, ¿no? La distancia que hay entre este punto hacia lo que va a ser la segunda lente. Entonces, como hemos mencionado, ¿no? Este punto imagen va a llegar a formar lo que va a ser el punto objeto de lo que va a ser el segundo lente, ¿no? Entonces, ese sería el punto objeto del segundo lente. Y vamos a proceder a realizar los cálculos de la misma manera, tomando como punto de referencia ahora este punto objeto, ¿no? Vamos a hallar lo que va a ser la vergencia de este punto objeto, que sería 1 entre la distancia que existe del punto objeto al lente, que en este caso sería 0.20 metros, lo que nos daría menos 5 dioptrías, ¿no? Y en el caso de lo que va a ser la vergencia de la imagen, vamos a obtenerlo con la suma del poder de la lente y la vergencia del objeto, lo que sería más 3 dioptrías. En cuanto a lo que va a ser la distancia a la cual se va a encontrar este punto imagen, vamos a realizar el reemplazo, ¿no? Conociendo que la vergencia de la imagen va a ser de más 3, ¿no? Y vamos a obtener que este punto imagen se va a localizar a 33 centímetros de lo que va a ser esta segunda lente. Entonces nos dice, ¿dónde se formará la imagen? Vamos a tener, ¿no? Que esta imagen se va a formar a lo que van a ser 33 centímetros de la segunda lente. Ahora vamos a pasar, ¿no? A hablar acerca de lo que van a ser las vergencias en imágenes y objetos virtuales. Nos dice que cuando tenemos un objeto, ¿no? Que incide sus rayos sobre lo que va a ser una lente, ¿no? Y la vergencia resultante de la imagen es negativa, nos dice que esta imagen va a ser virtual, ¿no? Va a ser virtual porque se va a formar por las prolongaciones de lo que van a ser estos rayos divergentes, y se va a formar hacia lo que va a ser la izquierda de la lente. Y este punto o esta imagen virtual llegaría a formar que va a ser el punto objeto para una nueva lente, ¿no? Para la segunda lente. Entonces, esto lo vamos a comprender en este ejercicio, en el cual nos dice que un punto objeto, ¿no? Que sería este, está ubicado a lo que van a ser 10 centímetros de lo que va a ser un poder de más 5 dioptrías, ¿no? Y nos dice que detrás de esta lente, a 5 centímetros, se va a ubicar una segunda lente de más 6 dioptrías. La pregunta sería, ¿no? ¿Dónde se formará el punto imagen? Entonces vamos a proceder, ¿no? A resolverlo por partes, como sabemos, iniciando por lo que va a ser el primer lente. Entonces vamos a hallar la distancia de lo que va a ser el objeto, del punto objeto, ¿no? Obteniendo que va a ser 1 entre lo que va a ser la distancia, que en este caso sería 0.1 metros, y lo que nos da lo que van a ser menos 10 dioptrías. Posteriormente vamos a hacer la vergencia de la imagen. En este caso saldría menos 5 dioptrías, entonces es una vergencia negativa, ¿no? Por lo tanto, se va a formar una imagen que va a estar por delante de la lente o a la izquierda de la lente, ¿no? De menos 5 dioptrías. Y para poder hallar lo que va a ser la distancia a la cual se ha formado esta imagen, vamos a reemplazar obteniendo que está a 20 centímetros de la lente, ¿no? Con respecto a lo que va a ser la segunda lente, este punto imagen, que en este caso sería virtual, ¿no? Va a formar también, o va a ser también lo que va a ser el punto objeto, ¿no? De lo que va a ser la segunda lente. Entonces, los rayos van a incidir en la segunda lente, ¿no? Y se va
y vamos a hallar con esto lo que va a ser la vergencia del objeto, ¿no? Con referente ya a la segunda lente. Entonces vamos a tomar en cuenta que la distancia sería de 25 centímetros o lo que es 0.25 metros, obteniendo lo que va a ser una vergencia de -4 dioptrías. Y para lo que va a ser la vergencia de lo que va a ser el punto imagen, vamos a tomar en cuenta lo que va a ser la suma entre lo que va a ser el poder de esta segunda lente y lo que va a ser la vergencia del objeto, obteniendo +2 dioptrías, ¿no? Y con esto vamos a poder reemplazar y hallar la distancia a la cual se va a encontrar lo que va a ser este nuevo punto imagen, que sería a 50 centímetros de la segunda lente. Entonces, ¿dónde se formará el punto imagen? Se formará a 50 centímetros de la segunda lente. Y aquí también nos preguntan, ¿no? ¿Cuál es la amplificación transversal? Y vamos a aplicar, ¿no? Lo que va a ser la fórmula que ya habíamos mencionado inicialmente, y la vamos a aplicar también por partes, ¿no? Primero a lo que va a ser la primera lente y posteriormente a la segunda lente. Para la primera lente teníamos que la ampliación transversal va a ser igual a la vergencia de lo que va a ser el objeto entre lo que va a ser la vergencia de la imagen, ¿no? La vergencia del objeto en este caso sería -10 dioptrías y la vergencia de la imagen sería -5 dioptrías, ¿no? Por lo que obtendríamos +2. En el caso de lo que va a ser la ampliación transversal del segundo lente, vamos a tener que la vergencia del objeto sería -4 dioptrías y lo que va a ser la vergencia de la imagen sería +2 dioptrías, ¿no? Por lo que vamos a obtener -2. Y lo que va a ser la ampliación transversal total sería la multiplicación de ambas ampliaciones transversales, lo que nos daría -4. Y esto se interpretaría como que la imagen va a ser invertida y va a ser 4 veces mayor que la imagen original. Perdón, que el objeto original, ¿no? En cuanto a lo que va a ser la vergencia en objetos virtuales, ¿no? Acá vamos a poder ver, ¿no? Un punto objeto que va a incidir sobre lo que va a ser una lente, y esta va a formar lo que va a ser su punto imagen. Pero, como sabemos, este punto imagen también va a ser el punto objeto de la segunda lente. Sin embargo, al encontrarse a lo que va a ser la derecha de esta segunda lente, este sería un objeto virtual, ¿no? Y ese objeto virtual incide sobre lo que va a ser la segunda lente para formar, ¿no? Lo que va a ser un nuevo punto imagen, que en este caso sería real, ¿no? Porque se va a ubicar a lo que va a ser la derecha de la lente. Para poder entenderlo, tenemos este ejemplo en el cual nos dice que un punto objeto va a estar situado a lo que van a ser 50 centímetros de una lente que va a tener una potencia de +3 dioptrías. Y nos dice que otra lente de +2 dioptrías se va a localizar a 50 centímetros de este primer lente. Entonces, vamos a realizar los cálculos como lo hemos venido haciendo, ¿no? Inicialmente a lo que va a ser el primer lente, ¿no? Para esto, vamos a ver, reemplazando, ¿no? Que lo que va a ser lo que es la vergencia del objeto sería 1 entre lo que va a ser la distancia entre el objeto de la primera lente, que sería 0.5 metros, lo que nos daría -2 dioptrías. Nos daría -2 dioptrías, ¿no? Luego vamos a hallar lo que va a ser la vergencia a lo que va a ser la imagen, ¿no? Y esto sería lo que va a ser la suma entre lo que va a ser el poder del lente más lo que va a ser la vergencia del objeto, ¿no? Lo que nos daría +1 dioptría de todo este espacio, ¿no? Y para poder hallar, ¿no? La distancia a la cual se va a formar lo que va a ser esta imagen, vamos a reemplazar teniendo en cuenta que la vergencia de la imagen sería +1, +1 dioptría, reemplazamos y vemos que la imagen se formaría a lo que va a ser 1 metro de la primera lente, ¿no? Ahora estamos viendo, ¿no? Que esta imagen, ¿sí?
se ha formado por detrás de lo que va a ser esa segunda lente, ¿no? Y esa imagen vendría a ser también el punto objeto de esta segunda lente, ¿no? Por lo tanto, sería un objeto virtual, ya que se va a localizar del lado contrario al convencional, ¿no? Entonces, los rayos inciden sobre lo que va a ser la segunda lente y se forma lo que va a ser una imagen real. Entonces, para calcular lo que van a ser las vergencias, vamos a iniciar con la vergencia de lo que va a ser el objeto, ¿no? Y vemos, ¿no?, que vamos a considerar la distancia, ¿no?, de lo que van a ser 50 centímetros o 0.5 metros, obteniendo una dioptría de más 2 dioptrías, ¿no?, debido a que estamos hacia lo que va a ser la derecha, y a la derecha los signos van a ser positivos. Posteriormente vamos a pasar al cálculo de lo que va a ser la vergencia de la imagen, ¿no?, reemplazando, y vamos a obtener que esta vergencia va a ser de más 4 dioptrías, porque vamos a sumar lo que va a ser la vergencia del objeto y el poder de la lente, y nos daría más 4 dioptrías. Finalmente, para poder hallar, ¿no?, la distancia a la cual se va a encontrar lo que va a ser este punto imagen respecto a lo que va a ser la segunda lente, vamos a reemplazar conociendo que la vergencia de la imagen va a ser de más 4, obteniendo que esta imagen se encuentra a 25 centímetros de la segunda lente. Y es así como vamos a realizar, ¿no?, los cálculos de vergencias en un objeto virtual. Ahora vamos a pasar a lo que va a ser la vergencia en objetos e imágenes en el infinito. Entonces, ¿cuándo se va a formar lo que va a ser una imagen en el infinito? Nos dice que cuando nuestro punto objeto va a estar localizado en lo que va a ser el foco anterior de la lente, ¿no? Al pasar por lo que va a ser los rayos van a salir de manera paralela al eje óptico, ¿no? Lo que nos va a dar una vergencia de 0. Y por lo tanto no se va a formar lo que va a ser la imagen. Es una imagen en el infinito, ¿no? Va a ser un ejemplo en el cual nos dice que un punto objeto va a estar situado a lo que van a ser 50 centímetros de lo que va a ser una lente que tiene un poder de más 2 dioptrías, ¿no? Y realizando lo que van a ser los reemplazos, vamos a tener, ¿no?, que 1 entre la distancia, que en este caso sería 0.5 metros, nos daría menos 2 dioptrías la vergencia de lo que va a ser el objeto, ¿no? Y para hallar la vergencia de la imagen, entonces, sumaríamos el poder de lente, que sería más 2, con la vergencia de lo que va a ser el objeto, que sería menos 2, obteniendo una vergencia de 0, ¿no? Por lo tanto, los rayos saldrían de manera paralela hacia lo que va a ser el infinito. En cuanto a lo que va a ser el objeto en el infinito, nos dice que se va a formar, ¿no?, cuando los rayos que van a provenir de lo que va a ser un infinito negativo van a pasar a través de lo que va a ser una lente, y estos van a converger en lo que va a ser el punto posterior, ¿no?, de lo que va a ser esta lente. Y esto lo vamos a ver en este ejemplo, en el cual nos dice que una imagen está situada a 50 centímetros detrás de lo que va a ser una imagen situada a 50 centímetros detrás de lo que va a ser la lente, que va a ser de más 2 dioptrías. Entonces, realizando lo que van a ser los reemplazos, ¿no?, vamos a obtener que la vergencia de la imagen va a ser igual a más 2 dioptrías, ¿no?, y la vergencia del objeto provienen de hacer el infinito, ¿no? Son paralelos. En cuanto a lo que va a ser el concepto, la efectividad de la lente, se dice que va a ser el cambio de la vergencia de la luz que ocurre en diferentes puntos a lo largo de su trayectoria. Y esta nos va a ayudar a poder hallar lo que va a ser la potencia, la potencia que una nueva lente va a necesitar para conservar la efectividad de la lente anterior. Esto lo vamos a poder entender en los siguientes ejemplos, en el cual vamos a ver, ¿no?, que un objeto se va a colocar a lo que va a ser 30 centímetros
de lo que va a ser una lente que tiene una potencia de más 5 dioptrías. Y nos dice la pregunta, ¿qué potencia de lente podría usarse, ¿no? A lo que va a ser 20 centímetros de la imagen para lograr la misma efectividad? ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que lo que está buscando es introducir lo que va a ser una lente, ¿no? Que va a estar localizada a 20 centímetros de la imagen. Entonces, lo que queremos hallar es la potencia de esta nueva lente para que conserve la efectividad de la lente anterior. Para ello vamos a realizar los mismos reemplazos, ¿no? En el cual vamos a hallar la divergencia de lo que va a ser el objeto, ¿no? Obteniendo que va a ser de menos 3.33 dioptrías. Y vamos a hallar lo que va a ser la divergencia de la imagen, ¿no? Que nos saldría más 1.66 dioptrías. Y lo que va a ser la distancia a la cual se va a ubicar respecto a lo que va a ser la lente, ¿no? Que sería de 60 centímetros, ¿no? Esto podemos calcular la distancia que va a haber entre el objeto y la imagen, que sería 90 centímetros, y entre lo que va a ser el objeto y la nueva lente que queremos introducir, ¿no? Que serían 70 centímetros. Entonces, con eso vamos a realizar los reemplazos, ¿no? Y vamos a hallar lo que va a ser la divergencia del objeto con respecto a la nueva lente que queremos introducir. Y esta distancia sería de 0.7 metros, ¿no? Entonces, reemplazamos 1 entre 0.7 metros, a lo que nos va a dar menos 1.43 dioptrías, ¿no? Y posteriormente vamos a pasar a hallar la divergencia de lo que va a ser imagen, ¿no? Y en esta divergencia de la imagen vamos a reemplazar y vamos a hallar que va a ser de más 5 dioptrías, ¿no? Hallando lo que va a ser esta divergencia, vamos a poder reemplazar para poder hallar, ¿no? Lo que va a ser la potencia de esta lente, que nos saldría más 1.43 dioptrías. ¿Y esto qué quiere decir, no? Que la potencia de la lente que necesita esta lente para lograr la misma efectividad sería de más 1.43 dioptrías, ¿no? Y podemos interpretar que, que sería igual tener, ¿no? Esta primera lente de más 5 dioptrías a 30 centímetros de nuestro objeto, como lo que sería tener, ¿no? Una lente a 70 centímetros del objeto con una potencia de más 1.43 dioptrías. En la anterior, en la práctica común, a ver, sin cambiar el poder de lente, ¿ok? Imagínate que es un paciente que te dice, doctor, yo no me mido hace como 3 años. Pero ¿sabe qué me he dado cuenta, doctor? Que con mi lente que yo antes veía, me lo ponía bien, ahora me lo adelanto el lente y puedo ver mejor de lejos. Es más o menos lo que ustedes están interpretando con esto, simplemente que el poder es el mismo. Lo que van a calcular es qué está pasando con ese paciente y cuánto ha variado su medida. O sea, ustedes lo podrían calcular con este ejemplo que es tan sencillo para poder tener una idea de lo que está pasando en la parte práctica, digamos, ¿no? Esa es una pregunta muy común que los pacientes te dicen, doctor, yo adelanto mi lente y veo mucho mejor, ¿no? Especialmente los lentes negativos, estamos hablando de eso ahí. ¿Ok? Eso es como para tenerlo presente, como para que el ejercicio que estamos presentando no sea simplemente tan soso. Es un cálculo matemático que no sirve. No, sí sirve para que ustedes puedan aplicarlo en la parte práctica, ¿ok? Ya. Entonces, en este otro ejemplo, ¿no? Ya orientándonos más a lo que va a ser la parte práctica, ¿no? Vamos a tener que una lente de dioptrías que va a ser de más 12 va a estar contada a 12 milímetros delante de la córnea. Entonces, ¿qué potencia requeriría para una lente de contacto? Para esto vamos a utilizar lo que va a ser la distancia al vértex, que se va a definir como lo que va a ser el poder de la lente nueva, va a ser igual a lo que va a ser el poder de la lente actual entre lo que va a ser 1 menos la distancia que va a ser expresada en metros por lo que va a ser el poder actual de la lente,
¿no? Entonces reemplazamos en la fórmula y vamos a tener que el poder de la lente actual va a ser de más 12 dioptrías, ¿no? Y que lo que va a ser 1 menos la distancia, que en este caso sería 12 milímetros, lo convertimos a metros y sería 0.012 metros, y esto lo vamos a multiplicar por lo que va a ser el poder actual, ¿no? Que sería más 12, a lo que vamos a obtener más 14 dioptrías, ¿no? Y esa sería la potencia de la lente necesaria para lograr la misma efectividad en el caso de que queramos recurrir a usar lentes de contacto. Lo que le está diciendo ahí, Claudia, es que una cosa es una lente a 12 milímetros, a 14 milímetros, a 15 milímetros, de acuerdo a cómo ustedes colocan la montura de pruebas, porque no necesariamente 12 todos. Ustedes van a tener ahí la forma de medir. La montura de prueba tiene una reglita que ustedes pueden ver allí y decir, uy, esta distancia es de tanto, ¿no? Tu autorrefractómetro también te dice, ¿no? ¿Qué distancia al vértice quieres usar? Te da opciones. Normalmente la gran mayoría de autorrefractómetros te está dando 12 milímetros, pero esa es una forma de verlo, ¿no? Entonces, una cosa es un lente puesto en una montura y otra cosa es un lente colocado delante de la córnea, o sea, un lente de contacto. Cuando uno quiere saber eso, no necesariamente tiene que tener la tablita. Fíjense, con esta fórmula, que se deriva de la fórmula del fabricante de lentes, ustedes van a poder calcular para cualquier tipo de lente si lo quieren en una montura o si lo quieren en lente de contacto. Es una forma práctica que cuando hacemos adaptación de lente de contacto nos sirve, sino que como tenemos pereza, y esto ya está en unas tablas que ya está dicho, ¿no? Pero es bueno saber de dónde viene, por eso que Claudia se presentaba el ejemplo, ¿no? Listo. Ahora vamos a hablar acerca de los prismas oftálmicos y su vergencia. Los prismas se van a definir como lo que va a ser un medio transparente que va a estar unido por dos lados planos, ¿no? Inclinados entre sí, formando lo que va a ser un ángulo, que va a ser el ángulo del vértice, ¿no? Y estos se van a utilizar para poder desviar lo que va a ser la luz, pero nos dice que estos no van a cambiar la vergencia y por esta razón no van a enfocar la luz. Los prismas se van a utilizar, ¿no? Cuando son de potencia alta para la duplicación de imágenes en queratómetros y cuando son de potencias bajas para medir la desviación en los casos de estrabismo. Entonces vemos cómo lo que va a ser el rayo, ¿no? Que iba a atravesar de manera recta lo que va a ser el prisma, se va a desviar, ¿no? Formando lo que va a ser un ángulo de desviación. Y eso va a ser medido en lo que van a ser las dioptrías prismáticas, ¿no? Que se va a definir como lo que va a ser la desviación de lo que va a ser este rayo, ¿no? A 1 centímetro con respecto a lo que va a ser el eje óptico, ¿no? Que tiene una distancia de 100 centímetros, ¿no? La fórmula se va a definir como A ver, dilo de nuevo, porque no se entendió nadita ahí. ¿Okay? Es Ya. importante Entonces, que la entiendas tú mismo, o sea, ¿qué hace el prisma realmente? Fíjate, el prisma lo que está haciendo ahí es haciendo que el rayo se desvíe. Y tú a esto lo mides a 100 centímetros y este rayo se ha desviado 1 centímetro. O sea, eso es lo que define la dioptría prismática. ¿Ok? Entonces, eso es importante que lo entiendan. O sea, rayo se desvía, mides a 1 metro o a 100 centímetros y este rayo se desvía a 1 centímetro. O sea, eso es lo que define la desviación. ¿Ok? Y esta es la formulita. A ver, explícalo tú. ya. Y la fórmula nos dice que una dioptría prismática va a ser igual a 100 por lo que va a ser la tangente del ángulo de desviación, ¿no? Y como sabemos, la tangente de este ángulo va a ser 1 entre lo que van a ser 100. Y multiplicado por 100 nos daría una dioptría prismática. En este ejemplo, vamos a poder, o bueno, nos piden cuál es el poder de un prisma, ¿no? Que desplaza un objeto a 10 centímetros, un objeto 10 centímetros a una distancia de 50 centímetros. Entonces tenemos un prisma, ¿no? Que va a desplazar, ¿no? Lo que va a ser este rayo. Y nos dice que lo va a desplazar en 10 centímetros, ¿no? Con respecto a lo que va a ser el eje óptico. Y esta distancia va a ser de 50 centímetros. Entonces, recurriendo a lo que va a ser la fórmula, el ángulo de que sería teta, sería 10 entre 50 multiplicado por 100, ¿no? Lo que nos da
de 20 dioptrías cromáticas. Dentro de las conclusiones de la charla, vamos a tener que la vergencia va a hacer referencia a la magnitud de los rayos que divergen o convergen. El objeto va a ser la fuente de donde provienen los rayos de luz y pueden ser reales o virtuales. La imagen va a ser la fuente a donde se dirigen los rayos de luz y también pueden ser reales o virtuales. Y las lentes pueden ser positivas cuando suman vergencia, convergen los rayos, o negativas cuando restan la vergencia o divergen los rayos. En un sistema combinado de lentes, la imagen de la primera lente se convierte en el objeto de la segunda lente y así sucesivamente. Y para que una imagen u objeto se encuentre en el infinito, sus vergencias deben ser de cero, ¿no? Y la efectividad de la lente halla lo que va a ser la potencia que la nueva lente necesita para conservar la efectividad de la lente anterior. Eso sería todo. Gracias. Bien, Claudia, excelente tu exposición, bastante clara. A ver, chicos, ¿hay alguna duda sobre esto? Es importante las vergencias porque en esto se basa todo lo que vamos a repasar después, ¿no? Entonces, la idea sería más bien, hay cosas que no vamos a responder porque hay preguntas que se van a ir dando en el tiempo, que si las respondemos de repente les complicamos la vida, ¿no? Claudita, pon ese ejercicio donde vimos el objeto virtual. ¿Te acuerdas que había un objeto virtual donde al final era 4 dioptrías? Sí. Esa creo que era, ¿no? Uh-huh. A ver, pon tu diapositiva. Ok, por ejemplo, en este caso, ¿no? Ok, imagínate que mira, Claudia, imagínate que el más 2 es menos 2. ¿Ya? Uh-huh. Ok. Entonces, este punto objeto, ponte, en este ejemplo, solamente para que tengan una idea, ¿no? Para aprovechar el ejemplo, para responder la pregunta de la vez pasada. Este punto objeto delante de un lente de 3 dioptrías a 50 centímetros son menos 2, con más 3 sale más 1, ¿cierto? Si es más 1 es 1 metro detrás del primer lente, y el primer lente con respecto al segundo lente hay 50, entonces la distancia del punto objeto virtual con respecto al segundo lente, que es menos 2, en el ejemplo que estamos ideando, que es menos 2, ¿qué va a producir? Y ahí se da el efecto que ustedes están buscando, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo acá un lente de menos 2 y tengo un objeto virtual que está a 50 centímetros de este lente de menos 2, se va a formar, fíjense, una imagen en el infinito, ¿o no? ¿Cierto? ¿No? Porque estamos hablando de 1 más 2 con menos 2, va a formar 0 y eso es una imagen en el infinito. Ok, pero imagínense esto, ¿ya? Acá tengo un lente positivo con imágenes, no, el punto objeto no está acá, sino está en el infinito, y justo la imagen que forma, por ejemplo, en este caso, sería 1 más 1, por ejemplo, acá 1 más 1, en la primera lente, ¿no? En la primera lente 1 más 1, con un objeto en el infinito va a formar lo mismo, va a formar su foco a 1 metro, y en el segundo lente, nuevamente esos rayos se van a ir al infinito, ¿sí o no? Si fuera este menos 2. Entonces, vienen los rayos del infinito, con un lente de más 1, ustedes con el segundo lente nuevamente vuelven ese rayo al infinito, y eso es la definición de un telescopio. ¿Se dan cuenta? De un telescopio Galilei, y ustedes lo pueden preparar con su caja de lunas. Ustedes hagan la prueba si quieren, hagan su ejercicio, en este caso pongan 1 más 1 con un menos 2 y de repente van a encontrar un telescopio de Galilei simplemente viendo cuánto es la distancia de su tubo, que eso lo ponen con la mano y lo pueden fabricar. O sea, eso son conceptos prácticos que van a poder ver. Les quería mostrar esto porque muchos de ustedes, ¿puedo yo compartir una pantalla para mostrarles algo? A ver, para compartirles algo, a ver. ¿Puedo compartir? Ahí está. No, quería mostrarles lo que preguntaron el otro día, porque no es bueno a veces responder cosas que no
no se van a entender. Lo que quería mostrarles es esto, ¿ya? Esto de acá es importante, o sea, cómo funciona una lupa. Vamos a adelantar conceptos, ¿ya? Para que no queden en el aire las preguntas que hicieron la vez pasada. Una lupa, cuando uno agarra una lupa y dice, oye, quiero ver un objeto, y lo veo grandazo, y lo veo, no lo veo invertido, lo veo directo, ¿cierto? Y estamos con una lente positiva, ¿sí o no? ¿No? Es una lente biconvexa. Entonces, ahí encontramos el concepto de lo que se llama el ángulo que sostiene el objeto, por ejemplo, ¿no? Pero este ángulo que sostiene el objeto, ¿tiene un límite o no tiene un límite para poder verse? ¿No? Si este ángulo yo lo mantengo y tengo, este es mi ángulo límite, yo quisiera que este objeto sea más grande. ¿Cómo lo hago? Acerco el objeto, pues, ¿no? A mi ojo, ¿cierto? Y este objeto va a parecer más grande porque se va a formar así, ¿no? Porque va a estar acá y este ángulo, miren, este mismo tamaño va a correrse acá y va a formar un ángulo mayor en mi retina. Y esa es la base de una lupa. O sea, lo que hace la lupa es justamente aumentar el microscopio, el telescopio y la lupa. Todas generan un aumento del ángulo que sostiene el objeto. Y esta ampliación angular, como les dije, la ampliación angular o la magnificación angular, lo que mide es la cantidad de veces que se ha acercado el objeto a tu ojo. ¿Ok? No mide cuán más grande o cuán más pequeño es. Mide la cantidad de veces que se ha acercado. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta, que nuestro ojo tiene límites, porque lo que máximo puede reconocer nuestro ojito es 1 minuto de arco. ¿Ok? A nivel macular tenemos 1 minuto de arco para reconocer y eso va a estar refrendado por tu punto cercano. Por eso que en las fórmulas de magnificación angular van a encontrar el término de 0,25, que se refiere a 25 centímetros como promedio del punto cercano a todas edades. ¿Ok? Entonces, tengan en cuenta ese detalle. Entonces, en las lupas aprovechamos el concepto de una lente convergente donde el objeto está situado delante del foco anterior del lente. Por eso que ustedes tienen una imagen de mayor tamaño. ¿Ok? Eso fue la pregunta de la vez pasada. Acá están los telescopios que hemos visto, ¿no? En el Galilei es un telescopio con una lente positiva y una lente negativa. En cambio, el Kepler es 2 lentes positivas. En ambos vamos a tener, especialmente en el Kepler, un aumento del ángulo que se sostiene este objeto, ¿no? Se ve magnificado en el Kepler. Acá no. Acá la imagen es invertida, acá la imagen es derecha. Estos son los conceptos del Galilei. Es lo que vimos, por ejemplo, vienen del infinito, una lente positiva, forma un objeto virtual frente a una lente negativa que va a llevarlo nuevamente al infinito. ¿Por qué? Porque esta lente negativa tiene un foco justo que da con el foco negativo de esta lente que va a generar que esto se anule y formen una imagen en el infinito. En cambio, en el Kepler, lo que está haciendo acá, esta imagen forma un foco acá, por ejemplo, un foco, el primer foco lo va a formar a 33.3 centímetros, pero el otro foco, fíjense, está a 8.33, que justamente es menos 12 dioptrías de lo que representa este foco. O sea, si yo saco 8.33 va a salir menos 12 y este menos 12 con el más 12 se forma 0 y forma la imagen en infinito. ¿No? ¿Para qué les traigo todo este rollo? Esta es la ampliación angular. Acá está el microscopio también para que lo entiendan. Es el mismo principio que la lupa, por ejemplo. En el microscopio hay un objetivo y un ocular. Viene acá, uno acerca el objeto, lo pone delante justo delante del foco del objeto y va a formar una imagen un poquito más grande, pero fíjense acá, también está por delante, o sea, está entre el foco del objeto y la lente, que es como la lupa, y eso hace que crezca la imagen, ¿no? ¿De qué depende cuánto tamaño se puede hacer eso? También de la magnificación angular que uno está generando con este aditamento, ¿no? Preguntaron qué pasa con el oftalmoscopio indirecto la vez pasada. Y esto es lo que pasa, simplemente que el oftalmoscopio indirecto, el ojo se comporta como una lupa, o como un lente de 60 dioptrías, ¿no? Y el lente de condensación es un lente de 20 dioptrías. ¿Qué cosa es eso? Es esto, un telescopio. ¿Se dan cuenta? ¿A qué distancia lo pongo? O sea, bueno,
Acuérdense que ustedes, o todos, cuando miramos con el oftalmoscopio en directo, miramos a través de unos oculares, ¿cierto? Podríamos verlo así nomás, pero ¿qué pasa con las imágenes que se forman de un telescopio y se van hacia el infinito, o sea, hasta muy atrás, ¿no? Tenemos que tener un lente que nos traiga esa imagen que esté en el infinito. Para nosotros el infinito es 6 metros, ¿cierto? Pero si está en el infinito, ¿cómo lo traigo para verlo adelante? Quiero que esta imagen se ponga acá. Tengo que tener una lente de +3 acá para que la imagen del infinito la traiga a 33 centímetros y yo la vea adelante, pues, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, en los cálculos está así. O sea, este es el ojo esquemático, por ejemplo, que tengo 60 dioptrías, que tengo un índice refractivo de todo el ojo de 1.33, la longitud axial, o si quiero el foco, la distancia focal va a ser 22.17 milímetros, y que es más o menos 2.21 centímetros. Pero cuando el rayo sale, porque lo que estamos viendo nosotros no es el rayo que entra, sino el rayo que sale. Y el rayo que sale, no sale a este índice, sino sale a 1, y entonces la distancia que tengo que tener acá es 1.67 centímetros, ¿no? Pero la lupa ya tiene 5 centímetros. Entonces en realidad tengo casi 7 centímetros o 6.66 centímetros que tengo que colocar del ojo para yo poder ver nítidamente las imágenes que quiero ver. Ahora, preguntaron, ¿qué pasa si yo tengo afaquia? ¿Qué pasa si yo tengo aceite de silicón? Simplemente reemplazan, pues. Reemplazan. Si tengo aceite de silicón ya no va a ser eso, sino de repente el aceite de silicón te da un índice refractivo de 1.40 y por lo tanto el rayo no va a viajar tan rápidamente como se debe y cambia pues obviamente la disposición, ¿no? En la faquia es un hipermétrope alto. Tanto la faquia como el aceite de silicón hipermetropizan al ojo y eso es lo que ustedes van a poder calcular. Eso es como para que ustedes vayan viendo y estimulándolos como para que en adelante ustedes se den cuenta que las cosas que ustedes usan todos los días tiene una base en lo que están viendo, en lo que están mirando, en lo que están repasando, y que eso les va a servir toda la vida, ¿no? Para que no se olvide. Entonces, escucha, tengo una falla, quiero calcular dónde tengo que poner mi lupa, lo pueden hacer. Quiero ver, y si le pongo aceite de silicón, lo pueden hacer. Simplemente buscan los datos de cuál es el índice refractivo del aceite de silicón, le cambian y calculan sus poderes. Este es un alto miope, ¿cómo voy a hacer un alto miope? También pueden calcularlo, ¿no? O sea, esas cosas son importantes tenerlas en cuenta porque ustedes le van a ayudar muchísimo como lo que están haciendo ahora, viendo los conceptos básicos, ¿no? O sea, esto que es pesado, tedioso, realmente les va a ayudar un montón, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? Estaba viendo en el chat, hubo una pregunta, pero ya la contestó durante la charla, fue del doctor Juan Francisco Román, que mencionó si es que el decir que un objeto es virtual es lo mismo que una imagen real. Y bueno, para los participantes, pues la respuesta es que en un sistema de lentes, una imagen real, como ya lo hemos visto, puede ser un objeto virtual para la otra lente, ¿no? Después, felicitaciones para Claudia, y el doctor Muro también nos comenta, sobre todo para los residentes, que en el caso, la superficie que va a ser la pantalla en donde se va a formar la imagen, en este caso sería nuestra retina, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Y después no hay más preguntas. No sé si alguien más quisiera participar o preguntar algo. Puede levantar la mano. ¿Estuvo muy claro o no se entendió nada? ¿Cómo es? Sí, estuvo claro, doctor. Pero lo del telescopio sí necesitamos una charla sobre... No, o sea, lo que pasa es que ese es un adelanto para que vean que lo que están haciendo les va a servir, que lo van a entender, que no se preocupen, que eso poco a poco uno va sacando conclusiones. Ah, mira, esto sería para esto. Ah, mira, lo puedo aplicar acá. Y los R3, por ejemplo, si hubiera un R3 por ahí que nos comente, ¿no? ¿Algún paciente le ha dicho, yo veo mejor cuando adelanto mi lente? ¿Les ha dicho o no? Sí. O si no, para el R1, ¿qué pasa si tú pones un lente en el surco en vez de ponerlo en el saco y calculaste el mismo poder para ese lente? O sea, le calculaste 20 y lo pusiste en el surco. ¿Qué pasó? ¿Te ayuda a entender eso? O sea,
puedes entender realmente la implicancia que significa eso. ¿Por qué el lente de cámara anterior tiene una constante de 115.4? Es algo que está relacionado con esto, tiene algo que ver, y te aseguro que no lo van a entender hasta que no lo entiendan el concepto básico de la óptica, ¿no? O sea, es importante esos detalles. O sea, cada cosita tensa, tediosa de estos temas de óptica les va a servir un montón, chicos. No se asusten. Eso lo van a poder aplicar en todo, ¿ok? Y poco a poco vamos a ir aprendiendo, porque yo no soy físico, yo no soy una persona que se dedica a las matemáticas ni nada por el estilo. Como les digo, esto es simplemente ir buscando qué cosas estamos haciendo y entender lo que hacemos, nada más, ¿ok? Y no se estresen, esto es fácil, no se preocupen. Yo tenía una duda. En ese punto en donde adelantamos el lente y el paciente nos dice que ve mejor, es porque al adelantar aumenta la potencia del lente, la potencia positiva. Es un lente negativo, ¿eh? Ojo. Es negativo. O puede ser un positivo. O sea, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasaría? Fíjate, Claudia, o Daniela, perdón. Hagamos el ejercicio para mañana o para la próxima clase. ¿Qué pasaría si ustedes adelantan un lente, por ejemplo? Le ponen la montura de pruebas a un paciente, o su montura, que le van a vender en la óptica, y el paciente es como yo, pues medio ñato, ¿no? Medio ñato, medio narizón. Y en vez de usarlo así, que lo usa así, ¿no? Y te dice, doctor, no veo nada. Pero a mí me gusta usar así mi montura. ¿Cuál es la solución que le das? O sea, y calcúlalo para un lente de -10, y calcúlalo para un lente de -4, y calcúlalo para un lente de -2, y calcúlalo para un lente de 1, y al revés, de +1, +2, +3. Y te vas a dar cuenta que es un concepto que dices, mira, ve, bestial, ¿no? Ya, o sea, si es una lente negativa, y si yo lo alejo más y veo mejor, el paciente es hipermetro. No necesariamente. Nada. Eso por eso te digo, no te lo voy a responder ahora porque quiero que hagas el ejercicio. Ya. ¿Ok? Si no haces el ejercicio, todo lo que estás aprendiendo, todo lo que has hecho te sirve. Y eso lo ha hecho Claudia ahora en un ejemplo. ¿Ok? Si imagínate, a ver, te lo pongo así, Danielita, mira, a ver. Si en tu lente está a 12 milímetros y el paciente vea mejor a 20 milímetros, con el mismo poder, haz tus cálculos nada más. En uno no está llegando a la retina y en otro sí está llegando a la retina. Entonces, ¿qué está pasando? Necesitas un mayor, menor poder. Tu poder que tú creías que tenía el paciente ya no le está sirviendo. ¿Y por qué ahora ve mejor con ese lente cuando lo acerca o cuando lo aleja? O sea, pónganse todas las opciones y se van a dar cuenta que la respuesta es bien sencilla. ¿Ok? Está allí, o sea, está donde ustedes han visto ahorita los ejercicios. ¿Ok? Ya. Tal vez aquí se puede tal vez la solución sea hacerle la reflexión con la montura de prueba puesta. Sí. Quería comentar justamente, ya que le mencionas a las doctoras, bueno, en general a todos, que hagan los ejercicios y que se den cuenta de eso. Algo parecido de lo que estás mencionando ocurre cuando uno mueve los lentes hacia adelante y quiere ver de cerca, ¿no? También puede hacer ejercicio. Exactamente. Uh-huh. Entonces, pero eso tiene otras implicancias también, porque muchas veces el hecho de que uno acomode los lentes para cerca implica que si es bifocal o multifocal, las alturas no han sido las más correctas. Puede ser esa explicación, o puede ser el poder también, ¿no? Por ejemplo, acá me vuelven a preguntar, ¿no? Si el aceite y la faquia hipermetropiza, acuérdense que el cálculo es así, ¿ok? Si yo tengo un paciente donde la longitud axial de mi ojo va a permanecer siempre igual, porque no ha cambiado. Lo que cambió es que ya no tengo cristalino, y lo que cambió es que el índice refractivo de mi ojo ya no es el mismo. Entonces, si por ejemplo yo no tengo cristalino, no tengo cristalino, y este ojo tiene un índice refractivo que es 1.33 porque no ha cambiado, tengo que dividir 1.33 entre 40, y eso me va a dar la cantidad de distancia
a la cual este ojo vería bien. Entonces, ahí yo tengo la distancia nueva que yo tengo que tener, que en este caso, como es hipermétrope, ¿no? La distancia ha cambiado, y yo calculo esa distancia al revés, porque el rayo está saliendo del ojo hacia afuera. Entonces, y en el ojo hacia afuera, ¿cómo va a viajar la luz? Ese cambio refractivo que yo necesito por esa distancia, que me va a hacer, en este caso superior, voy a tener que sumarle a la distancia del poder de la lupa para poder colocar la lupa en la posición adecuada para poder yo ver mejor. O sea, la voy a alejar un poco más, ¿no? Porque la distancia del ojo para que vea bien en un afáquico correspondería a una distancia mayor que si tuviera el lente cristalino. No sé si me entienden. O sea, de repente les puedo compartir la pantalla de nuevo. A ver, para que salgan de la duda de esto de acá, ¿ya? Miren, acá el cristalino, el lente tiene, en este caso, el primer lente de donde proviene la luz, o sea, todo este lente tiene 60 dioptrías. ¿Ok? En el afáquico, si ustedes quisieran, acá está, mira, yo divido 1.33, no sé si se nota ahí, claro. Sí, sí se ve. Ya, tengo 1.33 entre 40, me sale 33.25 milímetros. O sea, si este ojo solamente tiene 40 dioptrías de poder, que ese sería mi primer lente, yo necesitaría que el foco se hiciera a 33.25, pero el paciente tiene 22.16. Para corregir esto necesito que el foco del objetivo del primer lente esté a 33.25, por lo tanto, voy a alejarlo de la lupa de 20 dioptrías. O sea, ya no va a ser 22.16, sino va a ser 33, o sea, va a tener que ser más alejadito. ¿Ok? Y si tengo el aceite de silicón, va a ser mucho más cortito, ¿no? En vez de ser 23.33, va a ser 22.16. Por eso que lo hipermetropiza. Sí. Entonces, en los dos casos, vamos a tener que este 22.16, que era el normal, no es el mismo. Aquí es un poquito más, pero fíjense, para que se den cuenta, acá hay una diferencia de 1 milímetro y un poquito más. Ese 1 milímetro significa que 16 dioptrías. O sea, que estamos hablando de que hay que, en los dos casos, alejar la lupa del ojo. ¿Ok? Eso pueden calcularlo con los ejercicios que hemos hecho. O sea, eso nos va a ayudar un montón. No sé si se respondió la pregunta a quien contestó. Rosario, creo que es. Felipe, ¿puedo participar? Por favor. Ya. Quizás los ejercicios son interesantes, como puesto Dino, es muy bonito. Recordar es volver a vivir y volver a escuchar todos esos puntos, todas esas cosas que estás tratando que entendamos es muy bonito y lo vamos a entender. Quizás en la parte práctica, porque a veces se les hace tedioso de repente comenzar a sumar, multiplicar. Lo que has mencionado, poner un lente más, a nosotros que tenemos la ventaja de ser un poquito narigoncitos, podemos, si se nos resbala el lente, se nos malogra todo. Pero el R3 puede entender de una manera rápida. Si se acuerda que ha hecho un cálculo de lente intraocular de cámara posterior, por decir de 23, y tuvo problemas y va a tener que poner un lente de cámara anterior, ya no de 23, sino de ¿cuánto? Por decir 3 menos, de 20. ¿Ok? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la práctica? Que también nos mencionaste días atrás que nosotros tenemos el punto nodal en la cápsula posterior. ¿Ok? Todo lo que se acerque al punto nodal se hace más positivo. Y, por ejemplo, si tenemos un lente, una gafa de lo que has hecho el ejercicio de lente de contacto, ¿no? Un más 12 en gafas
pasaría a ser, como se acerca al punto nodal sobre la córnea, va a ser más 14, por decir. Se hace más positivo porque se está acercando al punto nodal, que es la cápsula posterior. Pero si se aleja del punto nodal, se hace menos positivo. Por decir, si era 12, lo pongo en la punta de mi nariz, va a ser 10, ¿no? Entonces, es quizás a la hora que tú mencionaste eso de que se resbaló y se pone hacia abajo, hacia la punta, hay que ver que ese paciente no coincide su refracción con lo que se hizo. Se hizo de repente la refracción a 12 milímetros, pero el lente, ese mismo poder, a 14 milímetros, a 16 milímetros, que se aleja de la córnea, que se aleja del punto nodal, va a cambiar su refracción. Y ahí donde es el ejercicio que tú quieres hacerle, que va a ver la distancia que va cambiando, ese mismo poder, pero va cambiando del punto nodal, va cambiando del vértex de la córnea. Por eso que hay ese ejercicio que hiciste o que presentó la doctora, para encontrar el poder cuando tenemos a una determinada distancia, un poder en la gafa a un poder en lente de contacto, esa fórmula que hiciste cambia totalmente, pero como se acerca de la gafa al punto nodal, se va a hacer más positivo o menos negativo, que sería lo mismo, ¿no? Entonces, eso es más o menos la idea, que en práctica, para que puedan hacer el ejercicio con más tranquilidad, ¿no? No sé qué te parece. Sí, claro, no, está bien, está perfecto. En el libro, ahí van a tener varios ejercicios. Uno de ellos es bien interesante porque hay un señor que se queda con una señorita en una isla y se encuentra un lente creo que de -15, y te preguntan, oye, ¿a qué distancia tengo que poner este lente para que el paciente pueda ver bien si su refracción fue tanto? O sea, y ahí está la resolución también del ejercicio. O sea, por ahí van a tener alguna forma de cómo trabajar, ¿no? Pero yo creo que eso les va a servir un montón para entender qué está pasando, ¿no? Si este paciente se adelanta los lentes para poder ver mejor, ¿qué le pasó? Ah, mira, ve, su refracción cambió a positivo o a negativo. O sea, esas cosas tienen que tenerlas como en su cerebro muy rápido, ¿no? Pero yo no se los voy a decir porque quiero que lo practiquen. Gracias, Felipe, de verdad, muchas gracias. Nos estás haciendo que funcione otra vez nuestra materia beige. Okay, materia beige, como dicen en el Callao, loco, materia beige. Claudita, has hecho una charla excelente, de verdad te felicito, lo has hecho muy, muy bien. Gracias. ¿No? Danielita, muy amable, muchas gracias. Entonces pueden, si desean, chicos, pueden escribirme al chat, ¿no? Al WhatsApp con sus ejercicios, que tengo este problema, no lo entiendo, y ahí yo me siento con ustedes y se los explico, ¿ok? Sin ningún problema, ¿ok? La idea es que aprendan todo lo que puedan. Y si no sé, revisaremos, pues, ¿no? Porque yo no soy un genio, o sea que ese es importante que sepamos, ¿no? Felipe, ¿cómo hacemos para obtener tu libro? Ah, bueno, me escriben al WhatsApp, yo les paso las instrucciones y al toque se los paso. Escribe tu número ahí, Felipe, si gustas. ¿Cómo le escribo? En el chat, ¿no? A ver, les escribo mi número. A ver, to everyone. A ver, mi número es el 998559003. Ya está. Entonces, sí se entiende, ¿no? Sí, está bien. O sea, me escriben y no es normal, o sea, ahí ya les digo cómo tienen que hacer para poder yo ayudarles, ¿no? Gracias, doctor. Doctor, hay una pregunta del doctor Eduardo Ventosilla donde nos dice, ¿es más recomendable realizar la refracción con montura de pruebas en lugar de un foróptero? Lo que pasa es que, a ver, te lo voy a responder de forma práctica, ¿no? O sea, si yo tengo mi foróptero, es recontra rapidísimo la refracción, ¿no? Porque yo agarro ya, si hago retinoscopía o autorrefractómetro, pues hay forópteros computarizados que tú sientas al paciente y ya le haces su refracción.
El problema del foróptero es que tú no le puedes probar al paciente para que camine, a ver si se marea, no se marea, si hay anisometropías, esas cosas, ¿no? La ventaja del foróptero es la velocidad que tú puedes hacer una reflexión, claro, es rapidísimo. Entonces, lo importante es que en una u otra situación, lamentablemente el foróptero muchas veces no te exime de usar montura de pruebas, ¿no? Ojo, el foróptero ya viene con su distancia al vértex ya definida, ¿no? O sea, cuando ustedes ponen el foróptero ya te dice, este foróptero funciona a tal distancia al vértex, o sea, eso no... Igualito que la montura, ¿no? Okay. Desde los R1, miren la wincha del autorrefractómetro y busquen dónde está la distancia al vértex. Ahí la definen todos, ¿no? Distancia al vértex tanto, te dicen. En su montura de pruebas, vean cómo está regulada su distancia al vértex, dónde la buscan, dónde la pueden anotar, decir, uy, estoy midiendo bien, ¿no? Para las medidas pequeñas como que no tiene mucha importancia, pero para las medidas altas puede tener un grado de importancia, ¿no? Especialmente los miopes altos que ustedes pueden hipercorregir. Entonces, por ahí como que les va a ayudar el hecho de saber la distancia al vértex, ¿no? Pero es bueno que lo sepan. Es bueno que sepan dónde lo pueden ubicar, ¿no? Listo, doctor. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias. Hasta luego con todos. Gracias, Pedrito. Gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias, Luchín. Daniela. Voy a compartir. Un abrazo, muchas gracias. Sí, la charla del día de mañana